La gracia del Señor sea en sus vidas, hermanos. Nos gozamos de poder celebrar la presencia de Cristo y poder adorar el nombre de nuestro Dios. Los jóvenes conocen muy bien el término spoilers, ¿verdad? Y ese término se refiere a que se anticipa algo que no se conocía, o que se adelanta información sobre alguna película que la persona no ha visto. Y cuando el pastor estaba hablando, yo le decía a Yuri me decía, ella está spoileando, porque precisamente, hermanos, de algunas cosas que el pastor mencionaba es lo que yo quiero hablar con usted y compartir con usted este día. Así que le invito ahí en su casa a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, y vamos a leer el versículo número 31. Mientras me termino de acomodar por aquí. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31, un solo versículo. Dice la Escritura: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Que le era necesario. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra gloriosa, en la cual podemos meditar este día, Señor, y podemos entender tu propósito para nuestra vida. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que seamos desafiados, Señor, a seguir predicando este hermoso evangelio que habla de tu sufrimiento, tu muerte y tu resurrección. Que podamos, Señor, entender que cada uno de estos aspectos son necesarios, oh Dios, de predicar, de compartir, porque cumplen con tu plan divino. Gracias, Dios bendito, por cada uno de mis hermanos que están en sus casas. Que nuestra mente, corazón, Señor, todo nuestro ser esté dispuesto a ti. Gracias, Dios bendito. Amén. Pues bien, hermanos, dice la Escritura, en el pasaje que acabamos de leer, que el Señor Jesús comenzó a enseñar que era necesario al Hijo de Hombre padecer, hablando Jesús de sí mismo, ¿verdad? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo número 1 de este Evangelio, este escritor ya nos presenta a Jesús como enviado del cielo. 12, hermanos, de los 16 capítulos que encontramos en este evangelio hablan acerca de milagros asombrosos que el Señor Jesús hizo, evidenciando así a este hermoso ser, al Señor Jesús, como el ungido, como el Mesías, como el Cristo que los judíos estaban esperando. Si recordamos Isaías 61:1, hablando acerca del ungido o hablando acerca del Mesías, dice que el Espíritu de Dios estaría sobre él y que entonces él predicaría libertad a los cautivos, que él vendaría el corazón de aquellos que habían sido lastimados, y habla de hechos maravillosos y portentosos, señales de que este era el enviado de Dios. Así entonces Marcos en su evangelio se encarga de dejar evidencia tras evidencia, capítulo tras capítulo, para hablar acerca de los asombrosos milagros que el Señor Jesús hizo, señalando que este era aquel que estaba esperando el pueblo judío. Versículos anteriores al pasaje que nosotros acabamos de leer, dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, versículos inmediatamente anteriores, versículo 27 del capítulo 8: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces, en esa lluvia de ideas y en esas varias opiniones, después el Señor Jesús les pregunta: ¿y quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Nos sorprende la respuesta de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo. Y a esta respuesta el Evangelio de Mateo agrega en el capítulo 16:15 que Pedro le dijo: el Hijo del Dios viviente. Así que la expresión completa de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando está diciendo eso, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el Mesías que nosotros hemos estado esperando por tanto tiempo. Sin embargo, el Señor Jesús, después de la respuesta que le da Pedro, señalándole como el Cristo, el Señor Jesús tiene
tiene que aclarar delante de ellos algo que es diferente a la perspectiva que ellos tienen con respecto al Mesías esperado. Porque el pensamiento judío pensaba que el Mesías era un descendiente de David que restauraría el reino en Israel y que convertiría a Palestina en el centro del mundo. Este iba a ser el conquistador más destructivo de toda la historia, que iba a derrotar a los enemigos del pueblo de Dios hasta extinguirlos totalmente. Así entonces, las ideas mesiánicas en la mente de los judíos es que en el tiempo en que Jesús viene, es que este Mesías iba a ser violento, iba a ser nacionalista, destructivo y vengativo. Y el Señor Jesús tiene que aclararles y tiene que decirles y enseñarles, dice el versículo número 31, que su perspectiva era correcta, pero antes de cumplir con ese reinado, antes de restaurar el reinado de David, antes de vengar a los enemigos, antes de establecerse como rey, el Mesías tenía que cumplir con una obra magnífica y gloriosa, pero muy distinta al pensamiento que ellos tenían. Entonces, tras esta confesión, el Señor Jesús tiene que enseñarles, dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles. Esta expresión que se utiliza aquí, hermanos, hace referencia a adoctrinar, es didaskein. Hace referencia a enseñar profundamente o a instruir de manera que la enseñanza quede firme en el corazón. Y lo que el Señor Jesús hace es que es importante que entiendan que la obra del Mesías, antes de la que el pueblo está esperando, y empieza a enlistar ahí, ¿verdad?, esos aspectos de la obra mesiánica que eran necesarios que se cumpliesen. Pero quiero que observe, hermano, que dice la escritura, en ese era necesario. Piense usted por un momento, o quiero que usted me piense ahí en su casa, cuando escucha la expresión necesario, algo que es necesario, ¿qué es lo que se le viene a la mente? El diccionario Oxford dice que es algo que debe ocurrir, que es algo que debe de hacerse, que es una actividad o un correcto estado para que algo funcione de la manera correcta. Y desde la perspectiva bíblica, hermanos, algo que es necesario, y sobre todo en el ministerio terrenal del Señor Jesús, esta expresión se utiliza para referirse a algo que forma parte del plan divino. Así que cuando la Biblia dice que era necesario que Jesús pasara por un lugar, o que era necesario que Jesús realizara alguna obra, es porque ya estaba establecido en el plan divino que tenía que realizarse de esta manera. Por eso el Señor Jesús se encarga de enseñarle a los discípulos lo que era necesario que el Mesías realizara antes de lo que ellos estaban esperando. Por eso Marcos, el evangelista, escribe o enlista 3 aspectos en el ministerio terrenal de Cristo que era necesario que realizara para poder bendecir a la humanidad, pero que también era necesario que los discípulos aprendieran, predicaran y enseñaran a otros. Si el Señor Jesús se preocupó, dice el versículo número 32, esto les decía claramente. Si el Señor Jesús se preocupó porque los discípulos entendieran con claridad lo que era necesario, es porque Él quería que los discípulos se encargaran de predicar eso que era necesario. Por eso yo quiero hablarle en esta hora de los aspectos de la obra de Cristo necesarios en la predicación de la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, predicamos estos 3 aspectos de la obra de Cristo que están enlistados en esta porción bíblica, nosotros seremos fieles a la doctrina predicada por los apóstoles y cumpliremos nuestra misión como iglesia, que es predicar el evangelio de Cristo. Y entonces, a través de este sermón textual, usted puede ver ahí los 3 puntos del sermón que voy a compartir con ustedes, aunque mi esposo tiene que hacer su trabajo como quiera. El primer aspecto, hermanos, de la obra de Cristo necesario en la predicación de la iglesia es su padecimiento, que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. El padecimiento de Cristo era necesario, hermanos, para poder proveer un socorro oportuno. Si bien nosotros encontramos en Marcos que desde el capítulo número 1, Marcos ya habla acerca del sufrimiento de Cristo porque enlista la tentación en el desierto. Y en el capítulo número 1 de este evangelio, hermanos, versículo número 12, dice que el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesús al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A mí siempre me llamó la atención a qué se refería con las fieras.
Y analizando la palabra que se emplea aquí, hermanos, bien podría referirse a algunos animales feroces, violentos, o podría referirse a seres sobrenaturales que afectan de manera negativa. Usted y yo sabemos a qué se refiere. De cualquier forma, las fieras hacen referencia, hermanos, a una tentación, a un problema, a un padecimiento, a un sufrimiento que el Señor Jesús estaba teniendo. Y Marcos lo enlista. Pero también Marcos se encarga de señalar el maltrato que recibe el Señor Jesús frente al concilio, donde dice que le escupen, que se burlan de él, que le abofetean, que puñetazos dan sobre su cabeza. Y también en el capítulo número 15 habla acerca del sufrimiento en la cruz del Calvario, cómo fue azotado, cómo su cabeza fue golpeada, cómo pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, cómo le escupían. Pero también habla del padecimiento de las burlas, que hacían escarnio de él, que le vistieron para burlarse y decir: este es el rey de los judíos. Pero también habla del sufrimiento emocional cuando siente el abandono del Padre y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos se encarga de señalar que cuando él tuvo sed, padeció esa sed y le dieron vinagre a tomar. Si algo se encarga Marcos es de hacernos entender que él había sufrido, que era un siervo de Dios, que había padecido y que había sufrido en su naturaleza humana. Y además de eso, agrega Marcos en esta porción que estamos leyendo, capítulo 8, versículo 31, que el padecimiento vendría por mano de los miembros del Sanedrín, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, estos que eran el tribunal de justicia de más jerarquía en Israel. Y a mí me llama la atención específicamente, hermanos, sobre los sacerdotes y sobre los escribas, porque los sacerdotes eran los representantes del pueblo delante de Dios. Y si algo esperaban los sacerdotes, o tendrían que estar esperando los sacerdotes, era la restauración del pueblo de Dios a una comunión perfecta con él. Y los escribas eran aquellos eruditos en las escrituras que, si algo conocían, eran las referencias proféticas respecto al Mesías. Y estos que tenían el conocimiento de Dios y estos que tenían el entendimiento, el conocimiento de la palabra, no pudieron distinguir que Jesús era el Mesías enviado del cielo. Por eso dice que era necesario que él padeciese en su sufrimiento, en su carne, y el rechazo. Que considere que esta porción bíblica, cuando habla de ser desechado, habla acerca de ser rechazado, reprobado, declarado indigno, inconveniente, culpable. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos: es que es necesario que padezca hasta el punto de ser declarado culpable, de ser desechado, porque la Escritura habla acerca de todo ese sufrimiento. Si bien ellos se habían enfocado en las profecías mesiánicas que hablaban de exaltación, de gloria, de honor, de venganza, el Señor Jesús los lleva a estas profecías que hablan acerca del sufrimiento, porque el sufrimiento de Cristo, hermanos, es la identificación con la humanidad. Por eso en el Salmo número 22 encontramos múltiples referencias acerca de este sufrimiento. Cuando versículo número 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y estas son expresiones que en la cruz el Señor Jesús cumplió. Pero también, hermanos, en un pasaje que usted y yo conocemos como Isaías 53, 3 al 6, podemos entender que el padecimiento de Cristo era necesario para poder ofrecer un socorro oportuno. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Era necesario que Él padeciese porque era necesario que se cumpliese la Escritura, pero era necesario que nosotros pudiésemos tener un socorro oportuno. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su padecimiento, por el abandono que sufrió en la cruz, es que usted y yo somos consolados con la hermosa presencia de Dios, porque su sufrimiento nos provee a nosotros la respuesta que necesitamos en el tiempo de la crisis. Los sufrimientos de Cristo son el aliciente para el hombre. Le alientan a seguir creyendo que nos convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque ciertamente el Señor Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, aún en su sufrimiento, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es necesario, hermanos, que volvamos a esta predicación, que afirmemos esta predicación que hemos escuchado, que hemos recibido, que ha transformado nuestra vida y que aún tiene el poder para cambiar vidas. Y en este tiempo de crisis, si algo la iglesia tiene que predicar, es que Cristo sufrió y que su sufrimiento y que sus padecimientos nos dan a nosotros ese hermoso deleite de que si clamamos a Dios, Él nos provee. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Toda enfermedad Él la llevó en la cruz. Todo sufrimiento, todo sentimiento, toda circunstancia que podamos estar atravesando, Él la padeció, aún nuestras tentaciones, para que como Él venció, así nosotros también seamos más que vencedores en su nombre. El segundo aspecto de la obra de Cristo que es necesario en la predicación de la iglesia es su muerte, y que era necesario que fuese muerto. Y es que la muerte de Cristo, hermanos, es necesario para proveer una redención perfecta. Esto es algo que desarticula a los discípulos cuando dicen es necesario que muera. Bueno, pues que no eres el Mesías, que no venías para librarnos de la opresión, para librarnos de la esclavitud que tenemos de Roma sobre nosotros. Y cuando dice es necesario que muera, es que ellos no habían considerado que la Escritura ya había profetizado, ya hablaba acerca de esta muerte, cuando en el Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. En Daniel capítulo 9 versículo 26, cuando explícitamente dice que después de 72 semanas se quitaría la vida al Mesías. Cuando en Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas. La muerte del Mesías ya había sido profetizada. Y es que esta muerte era necesaria, hermanos, porque en el sistema ceremonial el pecado del hombre era pagado por un animal inocente que cada año era llevado al templo. Pero estos sacrificios eran imperfectos. Estos sacrificios no eran suficientes porque el animal o aquel que pagaba por el pecado del hombre no tenía su misma naturaleza. Así que era necesario que alguien de la misma naturaleza que el pecador pudiese morir por él. Pero era ilógico matar a un hombre inocente por causa de un pecado, de un pecador. Pero no era suficiente con que un hombre muriera, sino que era necesario que ese hombre fuera perfecto. Y por la naturaleza heredada de Adán era imposible encontrar a un hombre lo suficientemente bueno, perfecto, para morir por la humanidad. Así que era necesario que un ser perfecto, y el único perfecto es Dios, pero que participara de la naturaleza humana, entregase su vida por la humanidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y entonces el escritor a los hebreos habla de esa insuficiencia. Tenían que presentar sacrificio cada año porque el sacrificio de los animales era insuficiente. Versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que era necesario, el Señor Jesús tiene que aclararles que es necesario que Él muera, porque Él ha puesto su vida, porque tiene poder para ponerla y porque tiene poder para volverla a tomar. Pero porque es necesario, porque solamente Dios en su perfección, pero encarnado y en su humanidad, puede redimir y puede librar los pecados. Por eso era necesaria su muerte. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es glorioso, hermanos, el poder entender que el sacrificio de Cristo es suficiente. A lo mejor los discípulos no lo entendían, pero el Señor Jesús tenía que aclarar esto y dejar bien claro en su mente, para que esto ellos lo compartieran y lo predicaran y fuera el mensaje que puede traer salvación al mundo. Que en ningún otro hay salvación sino solamente en Jesucristo. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, quien es Dios, pero que también es hombre. Y es necesario que la iglesia vuelva esta predicación. Y es necesario que la iglesia le recuerde al mundo que solamente viniendo a Cristo, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, es que pueden tener salvación y sus pecados pueden ser limpiados. Cuando en Juan capítulo 3 versículo 14, un fariseo de los principales de los judíos está realmente conflictuado y no entiende cómo es posible nacer de nuevo, cómo es posible tener una vida diferente, una vida nueva. Y él se pregunta: ¿cómo es que puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? El Señor Jesús le tiene que decir que la única forma en que puede cambiar su estilo de vida, puede cambiar su vida, puede tener una novedad de vida, es creyendo en Él. Y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Era necesario que muriese. Y es necesario que la iglesia predique, hermano, de esa hermosa muerte que nos trae redención perfecta. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dígalo conmigo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No son los esfuerzos humanos, no son las buenas intenciones, no son las determinaciones en nuestra vida. Es un encuentro con Jesucristo y reconocer que su muerte, a través de su muerte, nosotros somos reconciliados con el Padre. Es creer que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de seguir predicando este evangelio, porque sin él muchos van hacia la perdición. El tercer aspecto, hermano, que encontramos en Marcos capítulo 8, 31 es el aspecto relacionado con la resurrección de Cristo. Esta resurrección necesaria para proveer una fe firme. También las escrituras hablaban de esta resurrección. Claro que desde la perspectiva de los fariseos, ellos pensaban que los justos en el tiempo final, en los últimos tiempos, iban a ser levantados, iban a ser resucitados y reinarían con el Mesías. Pero hablar de una resurrección presente, por eso cuando tras la muerte de Lázaro, Jesús se encuentra con Marta
y le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Ella dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero va a resucitar mucho tiempo más adelante, en el tiempo postrero. Yo sé que Él va a resucitar. Sin embargo, el Señor Jesús le hablaba de una resurrección pronta, una resurrección cercana. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, hablando acerca del Mesías, ya se había profetizado que Él resucitaría. Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:10: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oseas 6:2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y un pasaje que es de mis predilectos, Job capítulo 19 versículo 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El apóstol Pablo entiende que es importante predicar de la resurrección de Cristo, que es importante no negar la resurrección de Cristo, porque hay consecuencias de negar la resurrección de Cristo. En el capítulo número 15 de la primera epístola a los Corintios, el apóstol deja claro a partir del versículo número 14 y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y lo que está diciendo es: si Cristo no resucitó, entonces Cristo no es Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, lo que estamos predicando es mentira, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, siguiente consecuencia, nuestra fe es vana, entonces no tenemos perdón de pecados, si es que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, dice versículo 18, entonces no hay resurrección de los muertos. También los que durmieron en Cristo perecieron. Pero me llama mucho la atención, hermanos, el versículo número 19, donde dice: y si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si no creemos en la resurrección, entonces dice: somos desdichados, somos dignos de lástima, que la gente nos tenga lástima si es que pensamos que todo se acaba en esta vida. Es interesante el pensamiento de Pablo, pero la realidad es, dice Pablo en el versículo número 20, la realidad es, no es tu pensamiento, no lo que tú consideres. Me gusta esta expresión donde dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La realidad es que Cristo ha resucitado. Y lo que dice Pablo es: no somos testigos falsos, no somos testigos mentirosos, somos testigos fieles, porque Cristo ha resucitado. Y entonces en el capítulo número 15 versículo 3 al 8, Pablo empieza a hablar acerca de los testigos de la resurrección de Cristo, cuando en el versículo número 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo, ¿se acuerdan cuando dijimos el Señor Jesús se encargó de enseñarle a los discípulos que era necesario que Él resucitase? Y los discípulos lo habían recibido de primera mano del Señor, pero Pablo también lo había recibido del Señor en un tiempo diferente, que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3 del capítulo 15 de primera a los Corintios, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, y empieza la lista de los testigos, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y dice: no somos falsos testigos, no somos testigos falsos. Dice, es más, esto es interesante porque el apóstol Pablo menciona a personas que después de 25 años de la resurrección de Cristo aún vivían y podían dar evidencia de que el Señor Jesús estaba vivo. La cantidad de testigos que se mencionan aquí sobrepasaba aquellos testimonios que eran necesarios en la ley para declarar un testimonio verdadero. Así que Pablo se encarga de decir: Cristo ha resucitado, que no les quede duda. Cristo vive y que no les quede duda. Y si les queda duda, vayan a preguntar a los hermanos que participaron de su resurrección. Pero el apóstol Pablo dice: era necesario su muerte, porque esta muerte nos trae a fe para poder nosotros proclamar y saber que nuestra predicación es verdadera. En Romanos capítulo 10 versículo 8 al 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario creer que Cristo vive para poder tener salvación. Y dice el apóstol, y esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Nuestra predicación sigue siendo que Cristo vive, que Él ha vencido la muerte. Pero también dice que esta resurrección es necesaria porque porque evidencia la realidad de nuestra justificación. Cuando en Romanos capítulo 4 versículo 25 dice: los que creemos en que levantó a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados por nuestra justificación, somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación se hace posible y se hace real por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo aclara en 1 Corintios 15, 20 al 22 que esta resurrección nos da esperanza a los creyentes de que algún día también resucitaremos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y cuando negar la resurrección de Cristo, hermanos, nos hace desdichados, dignos de lástima, que sientan compasión de nosotros. La resurrección de Cristo, por cuanto Cristo ha resucitado, nos dice que no somos desdichados, sino que somos bienaventurados porque hemos creído, aún sin ver su cuerpo, hemos creído en su resurrección. Y algún día nosotros también resucitaremos. No lloramos como los que no tienen esperanza cuando parte un familiar o un creyente en la fe, un compañero en la fe, un creyente, un hermano, porque sabemos que esta palabra es fiel. Y si Cristo ha resucitado, nosotros también lo haremos. Pero tenemos que seguirlo predicando. El Señor Jesús se encargó que los discípulos entendieran esto, para que cuando se efectuara la resurrección, y lo vemos cuando con esos dos caminantes de Emaús, una vez más aparece esta palabra que les abre las escrituras y que les muestra que era necesario que el Cristo padeciese, muriera y resucitase de entre los muertos. Y les abrió las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Y el Señor Jesús nos sigue diciendo en esta hora que es necesario que la iglesia, cada uno desde su trinchera, cada uno desde su casa, cada uno a través de sus medios, entienda que somos llamados a predicar el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos aspectos de la obra de Cristo necesarios en la predicación de la iglesia. El padecimiento necesario para proveer un socorro oportuno. La muerte de Cristo necesaria para producir una redención perfecta. Y la resurrección de Cristo necesaria para estimular una fe firme. Lo que era necesario que Cristo hiciera en su humanidad, es necesario que los discípulos de Cristo lo prediquen y lo enseñen a otros. Es necesario que sigamos predicando que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Es necesario que sigamos predicando al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es necesario que sigamos predicando que Cristo viene pronto por su iglesia, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Déjeme terminar con esto. Mateo capítulo 8 versículo 32. Marcos capítulo 8. Después de que el Señor Jesús les dice lo que es necesario, versículo 32 dice que Pedro toma parte al Señor Jesús y empieza a reconvenirle. En el paralelo de Mateo 16, 22 dice que Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, no lo hagas. Y entonces el Señor Jesús le reprende y le dice
que está equivocado en su perspectiva, que está viendo las cosas de la tierra, que no está poniendo su mirada en las cosas del cielo. Pero después de la resurrección de Jesús, en Hechos capítulo número 2, versículo 32, vemos que Pedro entiende cabalmente lo que es necesario decir, compartir, cuando en capítulo 8, versículo 32, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Pensaba que era mejor que Cristo no muriese, que Cristo no padeciese. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo le toma y se levanta con poder para aclarar lo que está sucediendo en ese momento, si algo Pedro señala en su predicación, es que era necesario que Cristo sufriera, que Cristo muriera y que Cristo resucitara. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿como cuál de estos Pedros actuamos nosotros? ¿Como el Pedro que mira las cosas desde la perspectiva del mundo sin comprender el plan divino? ¿O como el Pedro que a viva voz predica aquello que es necesario predicar, que Jesús ha resucitado? Tenemos nuestra perspectiva en la tierra, afanado en las circunstancias del mundo, o afanado y pensando como el mundo piensa, o adiestrados, adoctrinados en la palabra del Señor, dispuestos a predicar a viva voz que Jesucristo ha sufrido por nosotros para que podamos tener oportuno socorro, que Jesucristo ha muerto por nosotros para que podamos tener perdón de pecados, y que Jesucristo ha resucitado para que tengamos esa hermosa esperanza de algún día también ser levantados por su poder. Ahí en su casa, cierre sus ojos. Somos desafiados, iglesia, a cumplir nuestra labor, y es necesario que como creyentes entendamos que los días son malos, que el mundo está divagando entre filosofías y pensamientos cada vez más distantes del plan divino. Pero si algo tenemos que hacer, es volvernos a nuestra labor, a lo que el Señor nos enseñó como discípulos, a la predicación de los apóstoles, a esta doctrina de los apóstoles, y predicar lo que es necesario predicar en este tiempo de crisis. Oh Señor, oh Dios glorioso, gracias porque has hecho lo que era necesario para nuestra vida, porque has hecho lo que era necesario para nuestro bien. Oh, tu Espíritu Santo obre nuestra vida y podamos entender lo que es necesario que nosotros hagamos ahora. Oh, que si hay alguien que aún no te ha conocido, pueda entender que tú ya lo has hecho todo, para que nosotros creamos que por tu sufrimiento nosotros tenemos bienestar, que por tu muerte nosotros tenemos vida, y por tu resurrección tenemos esperanza. Abre tu corazón al Señor. Dile: creo en ti, Jesús. Te recibo en mi corazón. Te entrego mi ser entero. Dame de esa tu gracia, de ese tu perdón, de esa tu santidad. Quiero servirte. Y tú, mi hermano, que ya has aceptado a Cristo, dile: Señor, quiero predicar lo que es necesario predicar. Aquí estoy para hacer tu voluntad y para entregarte mi vida, cumpliendo la labor que como iglesia me has encomendado. Tuyos somos, Señor. Tuyos somos, Señor. Tuyos somos, Señor.